Bendiciones a todos, amados hermanos. Que la gracia, la paz y el amor del Señor se les multiplique en sus vidas. Qué hermoso es saber que nos podemos reunir en el Espíritu. En el tiempo antiguo, nuestros hermanos que combatían ardientemente en la fe no tenían el privilegio que nosotros tenemos de la tecnología, y muchos de ellos se perdían de vista por meses, algunos hasta por años, y otros nunca más se volvían a ver. Tenían que reunirse en cuevas, en montañas, en casas, con mucho silencio, para compartir la palabra de nuestro buen Padre y seguir el ejemplo de nuestro amado Señor y Mesías Jesús. Usted y yo tenemos este privilegio, el privilegio de encender el teléfono, el televisor, el dispositivo y poder conectarnos a una enseñanza. Y tenemos un privilegio mayor, el edificarnos en ella y poderla compartir a los demás. Por eso siempre que termino una enseñanza, les animo a que si para ustedes ha sido una edificación, una bendición, ustedes lo puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, en sus estados de WhatsApp, en sus redes sociales como Facebook, Instagram, no sé. Pero tener ese deseo de compartir el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, porque el tiempo del Señor, aunque suene redundante, está muy cerca. Y está tan cerca que por eso quiero compartirle hoy un mensaje que se encuentra en una carta donde tiene solo un capítulo. Este mensaje no creo terminarlo todo hoy. Pido al Señor que me dé la oportunidad de podérselo compartir en los siguientes 2 sábados más, o sea, 3 sábados, para que podamos juntos entrar, interiorizar en el corazón de estas enseñanzas. Así que le voy a invitar a que por un momento incline su rostro en señal de sujeción a la autoridad más sublime que hay, que es la autoridad de nuestro Padre, y que juntos le pidamos: Señor, danos el corazón para volvernos a tus palabras. Danos el corazón correcto para ser guiados por tu Espíritu. Danos la voluntad, Señor, para arraigarnos en esta santísima fe y la valentía para sostenernos en ella hasta el fin. Porque nuestro amado Señor Jesús también nos dijo: Abba Padre, que el que persevere hasta el fin en esta fe santa, en esta fe pura, en esta fe inconmovible, será salvo. No solamente lo dijo a las 7 iglesias que estaban en Asia, sino que también lo dijo en la reunión que tuvo con los discípulos en el monte de los Olivos, y está registrado en Mateo 24, Abba Padre. Por eso te pido que nuestro corazón se arraigue a esta fe santa y pura que se sostiene en tus palabras. El mundo nos rodea, Señor. El mundo con sus ataques, con sus seducciones, con sus trampas, con su incredulidad creciente, con su odio feroz a todo lo que corresponde a ti. Pero hay un remanente. Desde el principio de la creación hasta el día de hoy, siempre ha habido un remanente que permanece firme a pesar de la burla, del escarnio, del señalamiento, de la persecución, del ataque, de lo que sea.
siempre hay un remanente que permanece firme. Y amado Abba, Padre, a causa de ese remanente, te pido que no quites bajo ninguna circunstancia tu compañía de nosotros y que tu dulce espíritu siga soplando sobre nuestras vidas continuamente, porque dependemos enteramente de ti. Gracias, Padre. Todo lo ponemos en tus manos, Papito bueno. Allí donde habitamos, en nuestro amado Jesús, Señor y Mesías. Amén y amén. Quiero que me acompañe, por favor, a la carta de Judas, capítulo 1, porque solo ese capítulo hay. Y quiero que cuando abras ese capítulo, le permitas al Señor poder hablarte al corazón y a la mente, porque cada día que pasa está más cerca el día que creímos. Y es que nuestros ojos puedan mirar al Señor, Mesías y Rey de Gloria, regresar por su pueblo. Nuestro hermano Judas, que no es el Iscariote, sino familiar de Jesús, él nos muestra en este capítulo que desde en esos tiempos, entre los años 60, ya se manifestaban ciertas costumbres y conductas, pero que iban a ir en crecimiento entre tanto el día del Señor se acerca. Y quiero desglosar este mensaje en 3 partes, porque nosotros como pueblo del Señor tenemos que tener claro que nuestra vida tiene que estar vigilante, velar. Vigilante como un atalaya sobre el muro para anunciarle al mundo entero que el día del Señor se acerca. Y velar como las vírgenes que esperan ataviadas a su marido, con la lámpara encendida, que es la palabra de Dios, y el aceite en la mano, que es o que representa la unción, que es el Espíritu de santidad del Padre mismo. Tenemos que estar vigilantes porque nuestro hermano Pablo, en la carta a los Romanos y en la carta a los hermanos de Tesalónica, exhorta que nosotros no deberíamos de estar durmiendo como los demás, que duermen en la embriaguez de sus imaginaciones, sino que deberíamos de estar velando. Y es que en este tiempo nos encontramos en un tiempo peligroso porque las vírgenes se pueden dormir, pero tienen que entender que aunque duerman por un momento, la lámpara y el aceite tienen que estar preparado para cuando se escuche la voz del amigo del novio decir: el esposo viene, el esposo viene. Y este capítulo de Judas nos empieza diciendo que nosotros tenemos que combatir eficazmente por la fe que se nos entregó una vez a nosotros los santos. Y cuando habla combatir eficazmente por una fe que se nos entregó a los santos, no está hablando de que somos santos como un ente más elevado que los demás, o como algo místico, que hay una aura alrededor de nuestra cabeza, o como un símbolo de perfección, porque todos nosotros somos humanos. Y nuestro hermano Juan, en sus cartas, nos dice que el que
dice que no peca, es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque la verdad de la palabra siempre nos va a revelar que no somos perfectos, que erramos. Pecado es errar el blanco. La única diferencia entre un santo y un pagano es que el santo yerra mientras apunta al blanco. El impío y el pagano, el inicuo, el que vive sin ley, disfruta pecar, disfruta vivir en pecado. Leo para ustedes, dice así: Judas, servidor del Señor Jesús, el Mesías, y hermano de Jacob, a los llamados, amados en Dios el Padre y guardados en Jesús el Mesías. Que la misericordia, la paz y el amor se les multipliquen. Amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me veo en la necesidad de escribirles para exhortarlos a que combatan eficazmente por la fe que se entregó una vez a los santos. Y la palabra exhortar no es regañar, es animar con vehemencia, es motivar con fuerza, es llamar al lado de uno. Eso es exhortar. Pedirle a una persona, llamarla, instarla, animarla a que se una al lado de uno para permanecer en esta fe inconmovible y santa y pura. Y él dice: me veo en la necesidad de escribirles para que se unan y combatan eficazmente por la fe que se les entregó una vez. Fe viene de la palabra emuná. Emuná significa conocer la verdad y caminar en ella. Y Judas, nuestro hermano, nos está diciendo el por qué se ve en la necesidad de escribirnos para unirnos en la fe y mantenernos cerquita, porque somos un templo de piedras vivas, dijo nuestro hermano Pablo en Primera de Pedro. Y juntos vamos a edificar la casa de Dios. Dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único Señor y Maestro, Jesús el Mesías. Quiero tocar este primer verso, el 4, con ustedes un poquito más detallado. Dice que han entrado encubiertamente, lo que nosotros conocemos como lobos vestidos de oveja. Entran con un lenguaje espiritual, aprenden nuestro lenguaje espiritual, cantan con nosotros, están en nuestros ministerios de alabanza. Y cuando digo nuestros, no es que en casa pues no tenemos un ministerio de alabanza, pero cuando digo nuestros, está hablando de todo el pueblo santo de Dios. Tienen la capacidad y la habilidad de la oratoria y se ponen en una tarima detrás de un atril a compartir sus propias interpretaciones acerca de lo que la Escritura dice y ellos leen. Pero dice que estos hombres que entraron encubiertamente desde la antigüedad ya habían sido destinados para la condenación. ¿Por qué? No, note esto, no dice que son hombres inicuos, sino que dice son hombres impíos. Impío en el griego, la palabra pío significa alguien que practica la santidad. El impío es alguien que tiene conocimiento bíblico, pero no practica dicho conocimiento bíblico. Entonces tiene la capacidad
de expresarse con conocimiento bíblico, pero no vive en el conocimiento bíblico que expresa. No es lo mismo que un santo. El santo expresa el conocimiento bíblico, yerra en el camino, se equivoca, peca, pero regresa pronto al Padre y todos los días procura vivir conforme al corazón del Padre. Estos hombres impíos convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y quiero que vaya conmigo un momento a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 6. Porque nosotros tenemos que entender que la Escritura dice, vamos a ver, la Escritura dice en el verso 12, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. En versos anteriores, en ese capítulo 6, nuestro hermano Pablo dice que algunos tomaron la gracia del Señor y la convirtieron en libertinaje. Y en el capítulo 5, verso 1, dice: ciertamente se comenta que hay entre ustedes fornicación, y una fornicación tal como ni aún entre los gentiles se tolera. O sea, un problema de incesto, y de los cuales ustedes se sienten orgullosos cuando debería de darles vergüenza. La Escritura nos dice en el capítulo 6 de Romanos, verso 7 en adelante, dice: sin lugar a duda, ya es un fracaso total para ustedes que tengan pleitos entre ustedes. ¿Por qué no sufrir más bien la injusticia? ¿Por qué no más bien dejarse defraudar? Sin embargo, ustedes hacen injusticia y defraudan, y esto a los hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los entregados a prostitución, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya se han lavado y ya se han santificado, pero ya los han justificado mediante el nombre del Señor el Mesías y mediante el Espíritu de nuestro Padre. Significa que el problema está en permanecer en esos pecados, porque la Escritura dice que algunos practicaban dichos pecados, o practicábamos dichos pecados en nuestra vana manera de vivir, pero que ahora en el Señor hemos dejado dichas costumbres. Estos hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, niegan a nuestro único amo y maestro, Jesús el Mesías. Y le voy a decir cómo lo niegan. Mateo capítulo 24. Hay un pasaje que se ha malinterpretado, porque se ha dicho que es que muchas personas van a venir a decir: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero este pasaje no quiere decir eso. Este pasaje lo que quiere decir es, y quiero que lo lea conmigo, está en el Mateo capítulo 24, verso 5, voy a leer el verso 4. Dice: Jesús respondió diciéndoles: miren que nadie los engañe. Porque Jesús está hablando en primera persona. Y dice: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías,
y engañarán a muchos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? No dejen que nadie los engañe. Ellos van a decir, Jesús es el Mesías. Pero aunque digan Jesús es el Mesías, los van a engañar. Los van a engañar porque estos hombres impíos te van a decir que ya ahora estamos en Cristo Jesús, y como estamos en Cristo Jesús, ahora vivimos en la gracia, y como vivimos en la gracia, ya nos podemos quitar el yugo de la ley para vivir como nos dé la gana, siempre y cuando no volvamos al mundo. No sé cómo se vive así. Y el mensaje que le dan es: no importa en lo que usted peque, ahí está la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Y eso es una invitación al libertinaje. O sea, peque durante el día como te dé la gana, y en la noche venís a una oración, calma conciencias, donde te dice, ora de la siguiente forma: Señor, he pecado contra ti, te pido que me laves con tu sangre preciosa. Ese mensaje es antibíblico, y le voy a explicar por qué es antibíblico. Quiero que vaya conmigo a primera carta de Juan. En primera carta de Juan, capítulo 1, voy a leer desde el verso 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. Pues la vida se manifestó y la hemos visto, y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó, o sea, el Hijo. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión unos con otros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesús el Mesías. Les escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y les anunciamos. Entonces, desde el momento en que usted deja de anunciar el mensaje que has oído de parte de Jesús y empiezas a anunciar un mensaje conforme tú quieras interpretar, Jesús dejó de ser su Señor y Mesías, sino que utilizas su nombre diciendo que Él es el Mesías, pero engañas a los que les enseñas, porque no les enseñas lo que oíste de Él decir, sino que les enseñas lo que tú entiendes y lo que tú quieres interpretar, o te enseñan lo que ellos entienden o quieren interpretar. Y lo primero que dice es que Dios es luz y no hay ninguna oscuridad. Para entender eso, tienes que ir a Génesis 1, escuchar al Padre decir: y dijo Dios sea la luz. Eso significa que cuando dice que Dios es luz, su palabra es la luz. De hecho, Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús dijo: yo soy la luz que vino al mundo. Y Él dice: yo soy la luz que vino al mundo porque Él es la palabra del Padre hecha carne. Al punto en que Él dijo: no hablo por mi propia cuenta, hablo lo que oí a mi Padre decir. No hago nada por mi propia cuenta, hago lo que vi a mi Padre hacer. Dice: y en Él no hay oscuridad. Escuchen, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿qué es oscuridad? No practicar la verdad. Eso es oscuridad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, en la palabra, como hijos de justicia, como santos apartados en su verdad y su palabra, tenemos comunión unos con otros. Escuche: y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús no es la pomada canaria, perdón que lo diga así, aquí en Costa Rica es como la pomada que lo cura todo. No es la pomada canaria con la que vengo en las noches
para pedirle al Señor que me limpie de todo pecado para seguir viviendo en pecado. La sangre de Jesucristo es para aquellos que, procurando vivir en la luz y caminar en la verdad, yerran, se equivocan, pecan, pero que conociendo la verdad le dan vuelta al pecado y se vuelven al Padre en arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Llorar? No. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Sentirse mal? No. Arrepentimiento es teshuvá. Teshuvá significa dar la vuelta y volver, regresar. En este caso al Padre, mediante cambios genuinos y reales de conducta. Nosotros no podemos tomar la sangre de nuestro amado Señor y pisotearla. No podemos, porque algunos han tomado la sangre del Señor como inmunda. O sea, Él me limpia siempre, Él me limpia siempre. No, esa sangre es santa y es para los santos. La Escritura dice que todo aquel que pisoteare la sangre del Cordero y la tuviese por inmunda, ya no hay más sacrificios que se puedan dar para esa persona. Por eso, la Escritura dice en Hebreos capítulo 8, verso 10: yo pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré, para que yo sea su Dios y ellos sean mi pueblo. Nosotros tenemos que entender que estos impíos profesan que Jesús es el Señor, pero convierten la gracia de nuestro Padre en libertinaje para que usted haga lo que le dé la gana, pero ahí está la sangre del Cordero. Eso es engañarte. Porque quiero que escuchen esto. Ahora bien, verso 5 de Judas: quiero hacerles recordar que todos lo han sabido, que Dios, al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. También a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Note estos tres momentos históricos que Judas relata. El primero de ellos, no deben olvidar que los que no creyeron murieron en Egipto. No pueden olvidar que el Padre ni tan siquiera le toleró a los ángeles tener una conducta deliberada e inapropiada y testaruda y quedar salvos. No, los mandó a los calabozos eternos, a esperar el juicio eterno. Y ustedes no pueden olvidar que el Padre tampoco toleró la conducta de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que fornicaron tras la idolatría a otros dioses paganos y se fueron tras los vicios contra la naturaleza que Dios estableció del varón y la mujer, y fueron puestos como ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Pero estos impíos que se infiltraron entre el pueblo santo de Dios le dicen a la gente que Dios es amor y que no importa cómo te comportes, Dios te ama. Pero no podemos olvidar que el hijo pródigo, el padre lo ama. Pero cuando el hijo pródigo regresó a casa, el padre, cuando él regresó, Teshuvá, dejó la manera pasada de vivir para regresar al Padre. El Padre lo abrazó y le besó, pero inmediatamente después de eso mandó a que lo lavaran,
a que le quitaran las ropas viejas, le pusiesen ropas nuevas, calzado nuevo, anillo nuevo, y después de eso le preparó un cordero, porque la sangre del cordero no se pisotea con nuestras manchas continuas de nuestras conductas testarudas de no querer dejar, porque yo quiero vivir así y Dios me ama a pesar de que yo viva así. Dice este pasaje, verso 8: de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan toda autoridad y maldicen las potestades superiores. Pero ni aun Miguel, el príncipe de los mensajeros, cuando contendía disputando con el acusador sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra el acusador, sino que dijo: Dios te reprenda. Pero estos maldicen lo que no conocen, y en lo que por instinto comprenden, se corrompen como animales irracionales. Estos soñadores le dan placer a su cuerpo. Rechazan toda autoridad, no se sujetan a líderes, no se sujetan a pastores. Ellos se autoproclaman apóstoles y profetas y evangelistas y andan repartiéndole sueños a un pueblo neófito o a un pueblo simple, porque no ha querido escudriñar las escrituras y porque le es más atractivo pasar atrapado en las redes sociales que abrir la santa y palabra de Dios. Y cuando estos soñadores aparecen en sus congregaciones profetizando sueños, casas, carros, viajes, millones, el pueblo cae en quebranto y llora diciendo: amén, esa palabra es para mí, yo la abrazo, porque no tienen fundamento sobre la roca inconmovible que es Cristo. Estos soñadores dicen que el Espíritu del Padre dijo, pero en realidad son sus propios sueños cargados de codicia y avaricia lo que andan profetizando. Maldicen las potestades superiores porque ni tan siquiera conocen lo que significa autoridad. Quiero que entienda algo en esta hora. El acusador ni ningún demonio se sujeta a usted. Se sujeta al Padre y se sujeta al Hijo. Ni el arcángel Miguel se atrevió a maldecirlo, sino que le dijo: Dios te reprenda, porque Miguel sabía que la única autoridad sobre todo lo creado es el Padre. El Hijo manifestado, muerto y resucitado, autoridad dada por el Padre. Primera de Corintios capítulo 15, versos 22 en adelante, lo narran completamente. Dice que ellos maldicen lo que no conocen y se mueven por instinto. El famoso yo siento. Yo siento. He visto videos de pastoras vestidas de militares con pistolas de juguete y animando al pueblo y diciendo: a ver, dispárenle a los demonios, Satanás te estoy disparando, espíritu tal te estoy disparando. He visto videos de pastores que ponen a dos mujeres con guantes de boxeo pelear en una tarima. He visto aberraciones montando show de pastores con la unción karateca, mandando patadas en el aire y el pueblo cayendo, poniendo Biblias en el piso y creyendo que son la mano derecha de Dios y diciendo: de aquí nadie puede pasar. Hombres echando fuera demonios por la unción de la saliva, besando a las mujeres de su congregación profundamente. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los siguen multitudes. Porque por falta de conocimiento, dice Isaías capítulo 5, verso 13, mi pueblo es llevado cautivo.
estos hombres se corrompen como animales irracionales. Cuando hable de animales irracionales, está hablando de los animales que apenas ven a alguien de su especie, se desenfrenan y se deleitan en los placeres que andan buscando. Y el verso 11 dice: ay de ellos, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Y es que estos tres pecados son más que evidentes en la Biblia. El camino de Caín: asesinar a los hermanos que tienen la verdad, asesinar a los hermanos que predican la pureza del evangelio. Andan mal informándolos, hablando mal de ellos, inventando males, inventando toda mentira de lo cual Jesús habló. No aprenden de ellos al ver cómo Dios se agrada de ellos, sino que buscan matarlos porque sienten envidia por el agrado que Dios tiene sobre ellos. Estos tipos de predicadores corren más por la ofrenda y por el diezmo que por la pureza de la palabra, como Balaam, que por la seducción de las riquezas y del dinero. Olvidó la pureza de su función de profeta. Estamos atestados de un montón de profetas que lo que andan es profetizando para alcanzar una buena ofrenda en un lugar. Me encontré una vez un profeta de estos en una librería y me dijo: siento del Señor que debo ir a tu congregación y motivar una ofrenda poderosa, porque esta congregación tiene que salir hacia las naciones, la palabra que sale de ese altar. Pastor, eso sí, el 25% de la ofrenda que yo mueva, usted me la da a mí como salario. Que perezcan ellos con todo su dinero. Quieren ir a profetizar lo que usted quiere oír para sacar lo que usted tiene. Y eso lo dice aquí. Y por último, perecen en la insujeción de Coré, porque salieron de congregaciones porque no supieron sujetarse a sus pastores, e hicieron sus propios campamentos y sus propios pueblos, porque no tienen como principio la sujeción. Hombres y mujeres que creen que no necesitan pastor, que no necesitan líderes, que no necesitan hombres puestos por Dios para ir y abrir grupos donde quieran, porque yo lo siento de parte de Dios, porque Dios no tiene por qué hablar solo a través del pastor, porque el pastor lo que quiere es controlar mi vida. Perecen en la rebelión de Coré. Por eso, hermanos, este primer mensaje te invita a identificar este tipo de personas donde tú te encuentres. Cuando llegue dizque un profeta a su congregación y veas este tipo de movimientos, escapa por tu vida. Cuando veas al pastor de tu congregación en este tipo de movimientos, exhórtale según Judas. Y si no acepta la exhortación por la palabra de Dios, escapa por tu vida. No es que pongas tu mirada en los hombres, porque maldito el hombre que pone la mirada en el hombre. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios va a fallar. No busque un lugar perfecto, porque no existe, pero busque un lugar donde teman a Dios. Acérquese a un hombre de Dios que tema el predicar la pureza de la palabra de Dios y apéguese ahí. Pero si estás en una congregación donde llevan profetas a profetizar cosas que no se cumplen, o deseches al profeta y se lo dices a tu pastor, o escapas por tu vida. Porque al fin y al cabo, tú con tu eternidad no se debe de jugar. Ni tú debes de exponer tu eternidad, porque me da dolor dejar, porque aquí crecí desde mi niñez,
porque el pastor a pesar de eso tiene un corazón muy bueno. No. La eternidad vale tanto que a ti te toca cuidarla. Y la cuidarás en la medida que conozcas la palabra, para que todo lo que se te enseñe lo puedas pesar y sea conforme al corazón de Dios. No seas de esas personas que andan viendo defectos en los pastores para justificar el por qué no reciben la palabra verdadera, o por qué no viven como la Biblia dice que debería vivir, porque si aquel pastor hace, si aquel pastor tal, porque maldito el hombre que pone la mirada en el hombre. Pero donde tú escuches que la voz de Dios se predica con pureza, corre ahí, porque tu salvación no puede estar en juego. Y el precio que se pagó por ti es muy alto, como para que lo pierdas en entretenimientos, en congregaciones donde ya no hay predicadores, sino que lo que hay son coach o showmen, show de hombres, que lo que hacen es agarrar solo un versículo bíblico y después entretenerte por hora y media con un mensaje cargado de chistes y sarcasmos y momentos tristes y alegres, y juegan con tus emociones porque al final tienen un objetivo: poner tenue las luces, poner musiquita que hablan de tu alma y que afloje tu billetera. No se engañe porque sientes algo bonito. La Escritura dice que el corazón es engañoso y perverso, y que solo Dios lo puede discernir. Deja de ser emocional, pueblo amado. Que es que no estoy en una congregación porque no hay alabanza. Que es que no estoy en una congregación porque no hay grupo de danza. Tu razón de no estar en una congregación debería de ser porque la palabra no se está predicando con pureza. Porque alabanza puedes alabar en tu casa, y danza lo puedes hacer libremente donde estés. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Que el Señor les continúe bendiciendo.